allí, desde sus hogares, el lugar donde se encuentren, que nos estén siguiendo, les damos la cordial bienvenida. Hoy las puertas de nuestro templo se encuentran nuevamente cerradas debido a la restricción que se presenta, pero esto no es ningún impedimento para que nosotros cumplamos con nuestro deber. Y hoy somos ejemplo, dando cumplimiento a las recomendaciones de nuestros gobiernos. Por eso, en lo posible, quedémonos en casita. Hoy vamos a tener la primera lectura bíblica, la encontramos en Isaías 55. Vamos a leer el 1, el 2 y el 3. Dice la palabra del Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El Señor nuevamente nos invita a deleitarnos en esa agua de vida, a comer sin dinero, porque Él ya pagó todo por nosotros. Vamos a darle la bienvenida a nuestro Rey Celestial. Amor del cielo, en este día nos colocamos delante de ti, infinitamente agradecidos contigo por regalarnos el privilegio de hoy reunirnos aún por este medio, Señor. Pero estamos aquí, Señor, en tu presencia, dándote gracias, Señor, y queremos gozarnos en este día, Señor, en esta alabanza, Señor, y también aprendiendo de tu palabra. Pedimos, Padre, que te glorifiques de manera misericordiosa, Señor, en cada hogar, Señor, en cada familia, Dios, en cada lugar donde hay personas que necesitan de ti en este momento, Señor. Padre de la gloria, colocamos este tiempo en tu presencia. Bendice, Señor, a nuestro predicador, esta persona a quien tú has elegido para trazar tu palabra en el día de hoy, Señor. Y también, Señor, a los muchachos de la alabanza, Señor, que cada día se regocijan, Señor, en tu presencia a través de estos cánticos, Señor. Bendice cada persona que te sirve en cualquier área, Señor. Bendice a las personas que cada día, Señor, ministran, Señor, su vida a tus pies, bendito Dios. Glorifícate, Padre de amor y misericordia. Dejamos este tiempo, Señor, y rogamos, Señor, que extiendas tu mirada, Señor, en cada lugar donde se extiende tu reino, bendito Dios. Quédate con nosotros, Señor. Bendíganos con la presencia de tu Espíritu Santo en esta mañana, en el nombre de Jesús nuestro Rey. Amén y amén. Decir que estamos felices, estamos entrevistados en su casa, en su casa.
te honramos y te pedimos. Entregamos nuestra alabanza, nuestra voz.
Mis amados hermanos y amigos, muy buenos días. El Señor les bendiga en esta mañana tan maravillosa. Hoy nuevamente tenemos el privilegio de llegar a cada uno de ustedes a sus hogares por medio de el YouTube y el Facebook. Y agradecemos el que estén con nosotros, tanto la Iglesia de la Victoria como Almirante. Estamos compartiendo hoy la misma enseñanza. Recuerden que estamos viendo un tema muy importante y es, el dicho es, árbol que nace torcido, nadie lo endereza. Pero nosotros tenemos el dicho ahora en este tiempo, es cristiano que nace torcido, Cristo lo endereza. Hoy vamos a hablar un tema que pues es profundo, es un tema de tal vez mucho análisis y se trata acerca de la unidad. La Biblia habla que nosotros somos el pueblo de Dios. La Biblia habla de que somos escogidos y Dios nos ha escogido con un propósito muy especial. Y Dios quiere que como su iglesia, como sus hijos, estemos en unidad. Pero qué difícil es vivir en unidad. Vamos a esta mañana a abordar el tema de la unidad, que el Señor nos permite a través de unos textos mirar qué impide que haya una verdadera unidad, qué tenemos que hacer para que nosotros realmente podamos vivir en esa unidad, en esa armonía que el Señor quiere, y por qué es indispensable que la iglesia viva en unidad, en armonía y en comunión. Primero oremos y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo, por la palabra que en este momento vamos a estudiar, y permite que sea tu Espíritu, por medio de tu palabra, que nos llegue a cada vida, a cada mente, a cada corazón, y permítenos mirar, Señor, en qué debemos de corregir para que vivamos como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia, así como tú quieres, en unidad y en armonía. Por eso en tus manos ponemos este tiempo y bendícenos por medio de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Recuerden que estamos basados en Pablo cuando habló a Tito, allá en la carta de Tito, y le dice que lo dejó ahí con el propósito de que corrigiese lo que estaba mal. Y mirando el libro de Efesios, Pablo dice, Efesios capítulo 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Démoslo hasta ahí y miremos que Pablo está rogando de una manera especial. Dice, yo pues preso en el Señor. El apóstol Pablo allá en sus últimos días, en una prisión, escribe a la iglesia, no solamente a Éfeso, sino a casi a todas las iglesias de ese momento, para, de una manera muy especial, dice, os ruego. Pablo está haciendo una rogativa, está suplicando, y está suplicando por la unidad de la iglesia. Qué difícil vivir en unidad cuando estamos en un mundo que es egocéntrico, cuando vivimos en un mundo que busca cada cual lo suyo propio, cuando vivimos en un mundo donde polula el egoísmo, la egolatría, un mundo en el que el eslogan es sálvese quien pueda. Se ha perdido el vivir en función de los otros y más bien se vive en función de uno mismo. El egoísmo es lo que impide una verdadera comunión y unidad. Hoy en día, si miramos al interior de la iglesia, nosotros, Pablo, comenzando la carta de Efesios, él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que nos hizo renacer y nos ha sentado en lugares celestiales. Y como hijos del Señor, cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios y hemos conocido a Cristo y vamos en un proceso de un cambio de vida. Y si miramos un poquito, ¿qué impide que haya una verdadera comunión? ¿Qué impide que haya una verdadera unidad? ¿Qué impide que usted y yo podamos vivir en plena armonía? Es que tenemos que mirar al interior. En otras cartas, Pablo dice, quítese toda ira, enojo, gritería. Lo que tenemos que mirar es que los enemigos de la unidad son el orgullo, la envidia, la vanagloria, el altruismo, son enemigos de la unidad. Y vamos a mirar nosotros que cuando Pablo dice, yo les ruego a ustedes que andéis como es digno,
¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Cómo como iglesia podemos amarnos los unos a los otros? Cristo nos da el mismo mandato, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Hermanos, tenemos que empezar a mirar a nuestros hermanos igualitos a nosotros. Tenemos que quitar todo egoísmo, tenemos que quitar toda ambición, toda egolatría, todo aquello que pensemos que somos solo nosotros, sino que pensemos como Cristo lo ha hecho, pensando en todos por igual. Yo en esta mañana quiero que pensemos que la Biblia nos hace un llamado a la unidad, y es algo especial cómo el Señor, por medio de su palabra, nos motiva a que ¿cuál es el propósito que Dios quiere con que la iglesia esté unida? ¿Por qué la iglesia debe estar unida? Al terminar este tiempo de reflexión, tenemos que ir a Juan capítulo 17, versículo 21, donde dice de la siguiente manera: Padre, y cuando Cristo está orando por usted y por mí, porque Cristo está orando por todos aquellos que han de creer, y la oración de Cristo es la siguiente: por nosotros. Recuérdelo, hermano, Cristo está orando por usted y por mí. Y mire, Cristo dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La razón fundamental, el propósito que Dios quiere con que usted y yo, como hijos de Él, como su iglesia, la iglesia que es la embajadora de Cristo aquí en la tierra, debemos de estar en unidad, es porque la razón fundamental es para que el mundo crea en el Evangelio de Cristo, el Evangelio que renueva, el Evangelio que transforma, el Evangelio que hace de usted y de mí una nueva criatura. Por eso es indispensable que andemos en esa unidad, porque si la iglesia está unida, el mundo va a creer en el mensaje de Cristo, que es el mensaje de salvación y redención. Por eso debemos de buscar esa unidad. Usted y yo debemos de vivir en función de estar en unidad con los demás hermanos, en armonía, en comunión, en una buena interrelación, que el Señor se pueda agradar de esos, para que el mundo que mira a la iglesia pueda ver una iglesia unida. Porque cuando el mundo hoy en día mira a la iglesia, no ve unidad por ningún lado, porque en medio de la iglesia Satanás se ha filtrado y ha colocado pleitos, iras, contiendas, divisiones y muchas cantidades de cosas que nos alejan, y lo que nosotros le llamamos de una otra manera roscas. En la iglesia de Cristo no puede haber roscas, ni preferencias, ni unos más que otros. En la iglesia de Cristo todos debemos de ser iguales, aunque tengamos diferentes dones y habilidades, como lo vamos a ver a continuación. 4 razones fundamentales o 4 bases para la unidad de la iglesia. La iglesia debe pensar, y debemos de pensar, hermanos, que la unidad, primero que todo, se debe basar en el amor. Debemos de amarnos. ¿Y qué significa eso? Primero, para nosotros poder tener una buena unidad, necesitamos ser hombres y mujeres humildes. Y cuando se habla de humildad, no hablamos de pobreza, sino hablamos de humildad cuando hay sencillez de corazón. Y por eso dice, basados en la humildad. Número 2, debemos de basar la unidad en la mansedumbre. La palabra dice, vuestra gentileza. Mansedumbre tiene que ver con gentileza, con cordialidad, con amabilidad. Y Pablo dice, soportándonos los unos a los otros, con mansedumbre. Qué importante que nosotros entendamos que como hijos del Señor, la humildad y la mansedumbre son frutos del Espíritu Santo de Dios. Si no estamos andando es porque estamos torcidos, y el Señor quiere que nos enderezcamos por medio de su palabra. Y paciencia, soportándonos los unos a los otros con paciencia. ¿De qué carece el mundo hoy? De paciencia. No tenemos paciencia. Recuerden aquel comediante que hablaba mucho de eso, ¿cierto? Cállate, cállate, que me desesperas. Y entonces él contesta, es que no me tienen paciencia. ¿Y cuánto requerimos tener paciencia? Paciencia con aquellos hermanos que les falta tal vez sencillez, o aquellos que les falta humildad, o aquellos que están muy sobrados, o aquellos que están muy quedados. Hermanos, debemos de tratarnos con paciencia. La palabra del Señor, cuando Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
Debemos de pensar que para que nosotros como iglesia del Señor podamos estar en unidad, en armonía y en comunión, debemos de basarnos en el amor que está lleno de humildad, lleno de mansedumbre y lleno de paciencia. Si nosotros como hijos del Señor tenemos estas características, vamos a poder andar en unidad con todos, no importando las diferencias económicas, étnicas, sociales. Eso no tiene nada que ver, porque nosotros perdura o sale a flote las características de los hijos del Señor, que hemos sido nacidos para vivir una nueva naturaleza. Esa naturaleza basada en el amor y en la humildad. Recuérdelo, humildad, mansedumbre y paciencia. Si queremos tener una buena unidad, basémonos en esos tres aspectos, y esos tres aspectos anclados en el amor. Y ese amor que escribe 1 Corintios capítulo 13, amor sin interés. El amor sea sin fingimiento. Ese amor que ya lo conocemos y que cada uno debemos de mirarlo. Pero también, número 2, es bueno que esa unidad esté basada en en Dios. Porque Pablo dice que nosotros debemos de entender que pertenecemos a un mismo cuerpo, que es la iglesia de Cristo, es el cuerpo. Así de que debemos nosotros estar entendiendo que pertenecemos a un solo cuerpo. Por eso debemos tener en cuenta, tenemos una sola fe, tenemos una sola esperanza y hemos tenido el mismo bautismo, lo está diciendo Pablo aquí. Solo necesitan guardar un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermano y amigo, usted y yo tenemos la misma esperanza. Usted y yo pertenecemos al mismo cuerpo. Usted y yo tenemos la misma esperanza, una esperanza viva que está reservada en los cielos para todos aquellos que amamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Por eso debemos de tener esa unidad. Yo no espero más, ni mi hermano espera menos. Todos tenemos la misma esperanza, compartiremos la misma gloria de Cristo. Por eso debemos de andar así junticos para el mismo lado, ir en una misma dirección, porque el Señor quiere ver a su iglesia caminando en esa fe, en esa esperanza, en esa confianza que hemos adquirido en el Señor para ser ese pueblo especial, viviendo en armonía y en comunión. También la unidad de la iglesia se debe basar en los diferentes dones. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, hermanos, donde Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Otra vez Pablo está hablando aquí que lo que perjudica, que lo que no permite una buena comunión es el orgullo, la soberbia, la altanería de creernos más que los demás. Pablo dice: no piense más de usted, sino piense de sí con cordura. Y mire lo que dice: sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno. ¿Y qué dice? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usted está... Mire, hermanos, si Pablo habla, somos muchos. Y todos somos diferentes, todos somos distintos. Y Dios nos ha dado diferentes dones, habilidades y cualidades. Y no dice que se enorgullezca y que saque a reducir el don que tiene, sino que lo que digo aquí es: basemos la unidad de la iglesia en los dones que Dios nos ha dado con nosotros, usándolos para el servicio de los demás. Cada uno de nosotros, lo que Dios nos ha dado, usémoslo, no para nuestra vanagloria, no para nuestro enriquecimiento, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros
Usemos lo que Él nos ha dado para ayudarnos. Si el de enseña, que enseñe, si el de que profecía, en profecía, el de servicio, en servicio. Y recuerde que finalmente dice que todos esos dones Dios los usa para la edificación del cuerpo de Cristo. Con una meta, hermanos, que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así de que, hermano y amigo, Dios no te dio a ti un don y una habilidad para que resaltes, te enorgullezcas y te vanagloríes. Dios te dio un don para que seas humilde, sencillo y lo pongas al servicio de los demás hermanos. Y a mí también. Y todos nosotros debemos de vivir, trabajar en función de los demás. Ayudemos, animemos, motivemos, enseñemos, corrijamos, amemos, perdonemos, basados en el amor de Cristo, usando los dones que Él nos ha dado para que podamos vivir en armonía, en comunión. Mire, todos esos dones y todas esas habilidades, Dios quiere que eso sea para que su iglesia crezca, llegue a la estatura del varón perfecto. Pero también recuerden, no olvidemos que lo fundamental es porque el Señor dice, cuando el mundo vea que somos uno y que estamos en unidad, que tenemos esa coidonía, el mundo va a creer. Lo ha dicho el Señor, no lo digo yo, hermano, lo dice el Señor, para que el mundo crea que tú me has enviado. Usted y yo somos los responsables de que el mundo crea en el Evangelio de Cristo, cuando vean esa iglesia unida. Y una cuarta cosa es que la unidad de la iglesia se debe basar en la madurez. Porque Pablo lo dice aquí, hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la estatura, a la medida de un varón perfecto. Cada uno de nosotros, cuando comenzamos la vida cristiana, somos inmaduros. O en otra parte Pablo dice, somos niños. Pero a medida que vamos avanzando, que vamos conociendo y que vamos experimentando el amor de Dios, debemos de ir llegando a la plena madurez. Lo que el Señor quiere es que seamos una iglesia madura. Y para ser una iglesia madura debemos de estar en unidad. Y para poder estar en unidad debemos de practicar lo que acabamos de ver, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos la misma esperanza, la misma fe, tenemos el mismo espíritu que Dios nos ha dado con nosotros. Por eso debemos de vivir en esta sencillez. Por eso es que el Señor quiere que su iglesia sea humilde y sencilla. Qué triste, hermanos, hoy en día ver la arrogancia, ver la altanería de los hijos del Señor, de los siervos, aquellos que sirven pero buscando su propio beneficio, otros que lo hacen buscando su propia gloria, otros que lo hacen buscando sus propios prestigios. ¿Cuánto nos hemos alejado del principal propósito de la unidad? Y no lo olvide, Padre, yo te pido por ellos que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. ¿Será que sí somos uno, hermanos? ¿Será que sí hemos aceptado a nuestros hermanos tal cual como ellos son? ¿Será que los aprendemos a convivir con ellos, con sus virtudes, con sus defectos, con sus cualidades, con todo lo bueno y lo malo que tenemos, hermanos? ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender a vivir en armonía? ¿Cuánto necesitamos que el Señor, por medio de su Espíritu y de su palabra, nos dé un corazón humilde y sencillo para soportarnos? Y no es fácil. ¿Cuánto tienen ustedes que soportarme? ¿Cuánto tenemos que soportar a otros? No importa. Cristo nos enseñó su humildad, porque la palabra dice que no escatimó estar allá, sino que se despojó, se humilló, vino y se postró ante los pies de sus discípulos para lavárselos. Una actitud de servicio y humildad. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí como sus hijos, como sus representantes, como sus embajadores. ¿Cuánto requerimos hoy de una iglesia unida, yendo hacia el mismo lado? Nosotros aquí, especialmente como Confraternidad Almirante La Victoria, tenemos el propósito de crecer, de avanzar y de conquistar. Pero hermanos, no podemos crecer, no podemos avanzar y no podemos conquistar si no nos despojamos de la vanagloria, del orgullo, de la hipocresía, de la crítica, de la envidia. Todos esos enemigos de la unidad que pululan dentro de nuestra vida porque hemos dejado que nuestro corazón sea lleno de eso. Por eso hoy, cuando miramos estos textos de la palabra del Señor y que Él nos anima a que saquemos
de nosotros, todos esos sentimientos de la carne, todos esos frutos que no son sino resultados del mundo en el que vivimos, y dejemos que nuestro corazón y nuestra vida sea llena de humildad, mansedumbre, templanza, benignidad, longanimidad, todo aquello que vaya en función de los demás. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Hoy tal vez la iglesia en ese aspecto está torcida, y tal vez usted y yo estamos torcidos porque hay preferencias, porque hay tal vez roscas, porque hay amiguismos. Y en la iglesia del Señor, Él no quiere ver eso. Él quiere ver una iglesia unida en un amor que viene del amor de Él, que sea fruto del Espíritu Santo, un amor sin fingimiento, un amor genuino, un amor que todo lo espera, un amor que todo lo da, un amor que todo lo entrega. Si hacemos eso y si vivimos de esa manera, somos esa iglesia que el Señor quiere ver aquí para que el mundo pueda creer en el mensaje de Cristo. Así es de que si el mundo no ha creído el mensaje de Cristo, es porque la iglesia no está viviendo en unidad, en armonía y en comunión. Y el mensaje, el llamado en esta mañana que el Señor nos hace es que vivamos en unidad, en comunión. Y lo dice, os ruego. Pablo nos lo ruega, nos lo suplica. Y en otra parte dice, ¿acaso está dividido Cristo? No, Cristo no está dividido. Los que estamos divididos somos nosotros, por los deseos que hemos dejado llenar de nuestra carne. Así de que, hermano, te invito para que allá donde tú estás en esta mañana, reflexionemos sobre la unidad, sobre cómo es mi relación con otros hermanos, cómo es que yo intercambio con mis hermanos. Y miremos cómo es que el Señor quiere que lo hagamos. Recuerde, es un deber de nosotros vivir en unidad. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y Él nos amó a tales puntos de que dio su vida por nosotros. Y nosotros debemos de amar de esa manera, sin límites, una entrega total para los que siguen al Señor como usted y yo hacemos. Así que recuerden esta mañana, el Señor quiere una iglesia unida. El Señor quiere una iglesia en armonía y en comunión con Él, pero entre nosotros mismos. Así de que, mi hermano y mi amigo, ¿cómo está de humildad? ¿Cómo estoy yo de humildad? ¿Cómo estamos de mansedumbre? ¿Cómo estamos nosotros de paciencia? ¿Cómo estamos de pureza? ¿Cómo estamos viviendo nosotros con nuestros demás hermanos? ¿Hay preferencias? ¿Hay amiguismos? ¿Hay roscas? Que el Señor nos perdone y nos libre de eso, y que a partir de hoy podamos vivir en unidad, en función de los demás. Yo debo vivir en función de ustedes y ustedes deben de vivir en función de los demás hermanos para ayudarnos entre todos juntos, seguir creciendo, avanzando y conquistando. Que el Señor nos permita hacer esa iglesia para que el mundo crea que Dios envió a Cristo a cambiar nuestras actitudes. Dios les bendiga y bendiciones para todos. Vamos a seguir amando. Por favor, no ponemos sobre nuestros pies y vamos a cantar. ¿Cuántos están gozosos? ¿Tienen frío? Parece que sí. ¿Cuántos están gozosos?
todos ustedes se hayan disfrutado este tiempo, se hayan gozado la presencia del Señor, así como nosotros también lo hicimos. Quiero compartir los anuncios de esta semana. Les hacemos nuevamente la invitación para el día sábado, tiempo de oración e intercesión de 7 a 8:30 de la mañana. Les recordamos que es un tiempo que todos necesitamos. No es un tiempo que solamente nosotros lo guardamos. Nosotros oramos por las demás personas y las demás personas interceden también por nosotros. Todos necesitamos. Entonces la invitación es que nos unamos. Es un tiempo que realmente vale la pena. Y para el próximo domingo, si es la voluntad de nuestro Padre, aquí estaremos presencial a las 10 de la mañana, confiando en Dios, todos nuevamente invitados. Les deseamos un resto de día, que el Señor les continúe bendiciendo allá en sus casitas, que reciban bendiciones infinitas de parte de Dios, un abracito y una feliz tarde.